apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo la alabará, con pandero cantará y dirán: ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo la alabará, con pandero cantará y dirán: ¿Quién como Jehová? Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la
del cazador, de la peste, del destructor. Con tus plumas me cubriré y debajo de tus alas moraré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Caerán a mi lado mío y a mi diestra caerán 10,000, mas a mí no llegará, porque he puesto mi amor en ti. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti.
más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Quiero levantar
Señor, te damos la gloria, Jesús. Recibe la gloria. Recibe la gloria, Señor. Te adoramos, Jesús. toda la gloria, la Sí, Señor. honra y Oh, Hijo de Dios. Hijo de Dios, te adoramos, Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor, te alabamos, te adoramos, te damos la gloria. Recibe, recibe la gloria, Señor. Solo para ti, Jesús. Solo para ti la gloria. Sí, Señor. Te adoramos, Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo más bello. Tú eres el Hijo, el grande, el Rey de reyes, Señor de señores. Por eso te damos la gloria, Señor. Te damos la gloria en esta tarde, Señor. Tuya es la gloria. Recibe la gloria. Recibe la gloria. Recibe la gloria, Jesús. Recibe la gloria, Jesús. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Padre. Te damos la gloria, Señor. Recibe la gloria. Sí, Señor. Te damos la gloria. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Jesús. Sí, Señor. Aleluya.
Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, sean todos bienvenidos en esta hermosa tarde. Aquellos que fielmente están conectados, ¿verdad?, con nosotros, pues siempre hemos tratado, hermano, de llevar hasta sus hogares las alabanzas, aunque como pues le dije, no hemos podido transmitirlas en vivo. Bueno, están en vivo, pero pues lo más importante es que lleguen las alabanzas a su hogar. También pues tenemos en esta hermosa tarde la palabra del Señor, así es que aquellos que están conectados y fielmente, yo les agradezco mucho que su sintonía a través de las redes sociales. Fue un caluroso abrazo para ustedes desde aquí del local de la iglesia de Camden, California. Vamos a continuar con la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 51. Libro de los Salmos 51. Gloria a Dios. Le voy a dar un tiempito a los de sus hogares, porque yo siempre los invito, hermanos, allá en sus hogares, que usted siempre permanezca, que tenga su Biblia, porque esa es la importancia, hermano, de la palabra de Dios. Saber lo que estamos estudiando y a qué nos referimos. Gloria sea a Jesús. Salmo número 51. Y dice la palabra de la manera siguiente, del versículo 1 en adelante, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Amén. Ahí dejamos la lectura y oramos. Amantísimo Padre, que estás en el reino de los cielos, te damos infinitamente gracias, oh Dios, porque nos permite, Señor, un día más poder, Dios eterno, poder, Señor, transmitir este mensaje a mis hermanos que están allá en sus hogares. Bendice, Señor amado, todos aquellos hermanos, Señor, que se han conectado a través de las redes sociales. Les enviamos, Señor, un caluroso abrazo, Dios eterno, pero sé tú quien lo lleva, Santo Espíritu de Dios, que tú confortes, oh Dios amado, sus vidas, cada uno de los que están sintonizándonos, Señor, en toda la Unión Americana, allá en Centroamérica, México, Suramérica, en Europa, en el Caribe, Dios eterno, donde quiera, Padre, que esta palabra llegue, Señor, que tú obres, Señor. Tu palabra dice que nunca regresa vacía. Y que podamos, Dios eterno, en esta hermosa tarde, poder, Señor, entender el propósito de tu palabra. Bendice a los oyentes, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo rogamos, lo pedimos y te damos muchas, pero muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amados hermanos. En esta hermosa tarde estaremos hablando, hermanos, referente a la misericordia de Dios. A la misericordia de Dios. La misericordia de Dios o el amor de Dios, hermanos, se refleja y se extiende para toda la humanidad. No hay ninguna persona en la vida, en el mundo, que no pueda recibir la misericordia de Dios cuando reconoce o cuando reconocemos, voy a decirlo mejor, cuando reconocemos, hermano, que solo Dios es el único que puede justificar, que puede limpiar nuestras vidas. Solo Dios es el único que puede justificar, dice la Biblia, al impío. Solo Dios es el único que puede limpiar el pecado de todos los hombres a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Solamente Él es el único que puede hacerlo. No hay nadie más que pueda limpiar la rebelión y el pecado del hombre
sino es solamente Dios. Este salmo, hermanos, es un salmo que escribió David. El autor de este salmo, el escritor, es David, en el cual relata aquel gravísimo pecado que él cometió, aquel pecado que usted ya sabe, usted ya conoce, ya todos sabemos, hermanos, el pecado que cometió David, el pecado del adulterio, y no solamente eso, sino también que aparte de ese le añadió el homicidio. Y sabemos, hermanos, que ese paso, esa decisión trajo a este hombre grandes consecuencias en la vida, y por eso es que él relata en este salmo todo lo que acontece a aquellas personas, hermanos, que de alguna manera, por alguna razón, ¿verdad?, son tentados por el pecado y no pudieron resistir o no pudo resistir la tentación y cayó en él, se enredó en él, pero se dio cuenta que ese pecado había traído consecuencias a su vida, porque déjeme decirle que las consecuencias del pecado, hermanos, de los cristianos o de los hijos de Dios, ese pecado, hermano, resulta en graves consecuencias. Número uno, corta la conexión con Dios, ensucia el alma y a través de eso no quita la paz, contamina la mente, no deja estar tranquilo. El pecado, hermanos, es algo que nos lleva a una situación que es tan incómoda, es algo difícil, hermano. El cristiano que verdaderamente ha conocido o que ha tenido un encuentro con Dios no puede pecar y quedarse así, nada. Es lo que David está, en otras palabras, está diciendo: el pecado que cometí, ese ha carcomido mi alma, no me deja estar en paz. No puede, hermanos, un hombre de Dios o una mujer de Dios, no puede vivir en paz si ha cometido una falta. Pero usted sabe que el hombre natural, el hombre sin Cristo, las personas sin Cristo, cometen gravísimos pecados, sienten un remordimiento en la conciencia, pero no piden o no buscan ayuda, porque en realidad como no hay ningún redargudimiento del Espíritu Santo, porque su naturaleza es así. Esa es la naturaleza del hombre natural. Peca y dice en sí mismo que malo soy, pero no busca ayuda porque su conciencia no le redarguye, su alma no se contrista. Pero aquel que ha conocido a Dios, cuando le ha fallado a Dios, siente que se muere, siente que su alma se despega de él, siente un peso sobre su vida y dice: no solamente he defraudado a mi Dios, he ensuciado mi alma y también mi mente está ahí, porque el pecado, hermano, el Espíritu Santo está poniendo el dedo en la llaga y no lo deja estar tranquilo hasta que llega a buscar el auxilio de Dios. Por eso la Biblia dice, hermano, en 2 de Juan, dice que si alguno ha cometido pecado, abogado tiene para con Dios a Jesucristo, el único que puede ayudar al hombre. Pero el hombre natural, hermanos, la Biblia lo compara con el cerdo, con el puerco, que usted sabe que un puerco, así dice la Biblia en Proverbios, un puerco, dice, se mete al lodo, se embadurra en el fango, sale de regreso y no siente nada, no siente que está sucio, su condición está, no se, ni cuenta se da que está sucio. Y si por alguna razón llega alguien y lo lava,
como que el estar limpio le es incómodo y vuelve otra vez y se va a meter otra vez allá al lodo, se vuelve a embarrar. Así compara la Biblia al hombre pecador, al hombre que no tiene al Señor, al hombre que está muerto en delito y pecado. Se enreda, se envuelve en el pecado, se deleita en el pecado, pero su alma no siente nada. Pero déjeme decirle que David, el alma de David y la mente de David estaban en una situación terrible, que no podía, hermanos, estar tranquilo, porque él sabía que había deshonrado a Dios, a pesar de que el deleite del pecado, porque así dice la Biblia, que la carne, ¿verdad?, el pecado es sabroso. Así dice el libro de Proverbios, que el pecado es sabroso, pero cuando llega a la boca, dice, se convierte en cascajo. Comienza a sentir el estrago del pecado en la vida, porque el que ha conocido al Señor, ese no busca el pecado. Pero David estaba en ese momento, hermanos, triste, porque había fallado a Dios. Por eso vuelvo y le digo, hay muchos que dicen ser cristianos, van a la iglesia, tienen una Biblia, no faltan en la iglesia con la Biblia, se leen la Biblia, pero aún así continúan pecando, revolcándose en el pecado y no sienten absolutamente nada. Pero hermanos, es porque solamente están practicando una religión, pero no han tenido un encuentro vivo con el Hijo de Dios. Porque aquel que ha tenido un encuentro vivo con el Hijo de Dios, hermanos, si alguna vez le falla a Dios, él siente que se muere, siente que su alma está triste, siente que la mente, hermano, no se puede borrar eso del pecado, porque el Santo Espíritu de Dios, dice la Biblia, que redarguye el pecado, y él, como ya dije, pone el dedo en esa llaga y la presiona más para que busque ayuda. Por eso titulamos el tema La misericordia de Dios, porque Dios tiene misericordia del pecador. La Biblia dice que, ¿verdad?, el que se aparta del pecado alcanza la misericordia de Dios. Y David, hermanos, en aquel momento tan difícil, en aquel momento tan duro, cuando llega el profeta Natán y le dice, ¿verdad?, le hace ver el pecado, porque Dios le mandó al profeta para que le hiciera ver el error, el gran pecado que había cometido. Y David lo reconoce y por eso le dice al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la muchedumbre de tus piedades. Dice: borra mis rebeliones. Déjeme decirle, David era un rey. David dormía, hermanos, en una cama bien bonita, en una cama tranquila, en una cama probablemente hasta con perlas, no sé, porque era un rey. Dormía en esa cama, una cama preciosísima, ancha, grandota, pero aunque tuviera todas las comodidades, su alma, su corazón estaba inquieto, estaba incómodo, porque el pecado trae incomodidad a la vida. El pecado le carcomía el alma, porque así es, el pecado es peor que el cáncer, porque va matando paulatinamente. David dormía en una cama probablemente con colchas de seda. Se bañaba en una tina, en una bañera de mármol. Usaba túnicas de las mejores. Comía, hermanos, en platos posiblemente de plata o de oro, tazas de oro. Se bañaba, hermanos, con perfumes, aloes. Pero aún así
aunque él se lavara externamente, el pecado continuaba en su corazón. Porque así dice la Biblia, que aunque te laves con lejía, aunque te laves con lejía 10 veces, 15 veces, 20 veces, dice la Biblia, el pecado continúa. Por eso David acude a Dios, porque su mente no lo dejaba en paz. Su alma, su mente, él sabía que le había fallado, había deshonrado al gran Dios, al Altísimo. Por eso él estaba angustiado, no podía vivir tranquilo. Dice la Biblia que le dice: lávame, lávame más y más de mi maldad. Porque ya le dije, él se bañaba con los mejores ungüentos. Tal vez, hermano, los perfumes eran, o los champús que usaba, o los jabones, eran jabones de un rey, hermanos, que usaba. Tal vez su cuerpo estaba lleno de olor por fuera, pero por dentro había una carcoma, por dentro había una suciedad, por dentro había algo que solamente el poder de Dios, solamente la sangre de Cristo puede lavar ese pecado. Por eso aquellos que me están sintonizando en las redes sociales y andas por ahí, tienes nombre de creyente, de evangélico, traes la Biblia en tu mano, vas a la iglesia, pero si estás en pecado, necesitas ir a Dios, necesitas decirle: lávame más y más de mi maldad, porque solamente en Jesucristo es el único que nos puede lavar. El traer el nombre, el título de cristiano o de evangélico no es suficiente, sino es cargar y llevar la misericordia de Dios todos los días en nuestra vida. David le dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque el pecado oprime el corazón. El pecado oprime el corazón, hermano. Siente punzazos allá. ¿Por qué? Porque cuando esos punzazos llegan al corazón es porque le está redarguyendo. Porque así dice la Biblia: si tu corazón no te redarguye, más poderoso es Dios para redarguyirlo cuando tú y yo cometemos una falta. Habemos muchos, me voy a incluir yo. Habemos muchos que a través de los chismes nos comemos unos con otros, nos comemos a los hermanos, nos deleitamos en eso. Y dice la Biblia que eso es pecado. Y dice la Biblia que es pecado. Pero muchos no sienten nada cuando de alguna manera ofenden a su hermano, tal vez directamente, porque hay muchos hermanos indirectamente. A veces todos tenemos ese error, todos cometemos ese error, que a veces indirectamente ofendemos al hermano, pero eso, hermanos, es justificado ante Dios, porque no lo estamos haciendo directamente queriendo ofenderlo. Tal vez el hermano se ofendió por alguna palabra que dijimos, o por alguna palabra mal dicha o mal explicada, porque recordemos que hay palabras que nosotros tenemos en nuestras costumbres, en nuestros modismos allá donde venimos, que para otras personas de otros países son palabras fuertes, son palabras, hermano, que no las desean oír, pero como no sabemos la forma de expresarse para ellos, hermano, entonces a veces nosotros le decimos y ofendemos al hermano, pero no sabemos si lo que estamos diciendo, si lo ofendimos, a menos que venga y le diga: mire, hermano, porque eso es lo importante. Ahí donde nosotros debemos de aplicar la unidad como hermanos. Decirle: ¿sabe qué, hermano? Fíjese que la palabra que usted dijo me dolió, me ofendió, porque esa palabra en mi tierra o en mi país
Es una palabra grosera, una palabra obscena, y yo no pensé que usted la pudiera haber dicho. Tal vez usted piensa que uno lo dijo por quererle ofender, pero no es así. A veces, hermano, yo he escuchado palabras de hermanos de otro país que para mí no son buenas. Pero como yo entiendo el vocabulario, yo entiendo el lenguaje de ellos, yo le digo, mire hermano, ¿y eso qué significa? En su tierra, en su país, porque en el mío significa esto y esto. Entonces ahí ya nos ponemos de acuerdo. Y, entonces ya no la voy a decir. Por eso hay muchos hermanos que se ofenden. Eso se llama ofenderlo indirectamente, agraviar a alguien indirectamente. Pero ahora si yo ya sé y preparo algo para herirle, para herirlo, para que se sienta mal y yo sentirme bien, ese es pecado. Porque lo estoy haciendo con intención. Y las malas intenciones del corazón, esas son diabólicas, dice la Biblia. Son diabólicas, dice la Biblia. Por eso nosotros debemos de reconocer cuando hemos fallado, porque dice la Biblia, David reconoció. Ese es, hermano, la gran ventaja de David, porque muchos solo dicen, pero David pecó. Pero si nunca había leído el Salmo 51, léalo, y usted va arriba, dice toda la historia de cómo David lo hizo, cómo llegó Natán el profeta a decirle. Entonces dice la Biblia que David reconoció, dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Así es, hermano. Yo reconozco que fallé, reconozco, Dios, que si tú no me limpias, reconozco, Dios, que si tú no me perdonas, ese pecado va a seguir afectando mi vida, va a seguir afectando mi mente, va a seguir afectando mi corazón, va a seguir enfermando mi cuerpo, porque acuérdese que el pecado enferma el cuerpo también, no solo la mente, no solo el alma, no solo el corazón, sino también el cuerpo. El cuerpo se enferma también. Porque ya le dije, el pecado es una carcoma, el pecado es una enfermedad terrible que come el alma, corrompe todas las buenas costumbres y desconecta a los hombres de Dios. David tenía el corazón como Dios, así dice la Biblia. El corazón de David estaba compungido, el corazón de David estaba triste. El corazón de David, hermano, sentía aquel dolor de poder haberle fallado al Dios eterno, porque él cedió, porque recuérdese que el pecado anda rodeándolos a nosotros. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quien devora. Si usted le cierra una puerta al pecado, él lo busca por otro lado, quiere entrar por otra puerta, quiere a veces entrar por la ventana, porque puede entrar por la ventana. Acuérdese que dice la Biblia que la lámpara del hombre son los ojos, y por ahí puede entrar el pecado. Pero si usted se agarra de la mano de Dios, si usted hace como David y reconoce, esa puerta se cierra, el pecado no entra, pero entra la misericordia de Dios, entra el amor de Dios, y el amor de Dios comienza a darle gozo, a darle alegría, a darle, hermanos, todo aquello que necesita. A lo mejor David estaba enfermo, hermano. Se sentía enfermo, triste. Aquel hombre que tocaba el arpa ante la presencia de Dios. Se imagina que tanto era, hermanos, el corazón de David, tan recto y tan puro, que cuando David tocaba el arpa enfrente de Saúl, dice la Biblia que aquel espíritu diabólico, aquel espíritu malo que llegaba a estorbar a Saúl, cuando David con esas manos ungidas por el poder de Dios tocaba ese arpa, lo tocaba, el Espíritu de Dios descendía y el Espíritu de Dios ahuyentaba
ese espíritu. Por eso, hermanos, es que cuando nosotros venimos a este lugar, especialmente cuando vamos aquí a tocar, a cantarle a Dios, tenemos que venir, dice la Biblia, con manos limpias y corazón puro, para que todo lo que expresemos de nuestra boca sea para la gloria y para la honra de Dios, para que el Espíritu Santo se mueva, para que el Espíritu Santo toque las vidas, para que el Espíritu Santo, hermano, nos ayude y nos fortalezca. Aparte que David estaba enfermo, hermanos, el dolor en su corazón, también el pecado estropea la relación con el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el pecado contrista al Espíritu. David, hermano, había contristado el Espíritu. David ya no sentía la presencia de Dios. Hay muchos, hermanos, que pecan, y lo digo aquí, hasta pastores, hay unos que pecan y están detrás del púlpito hablando la palabra de Dios. Es cierto, hermano. Cuando uno se para en este lugar, dice la Biblia que hay que venir con temor y temblor ante la presencia de Dios, porque en cualquier momento Dios puede avergonzarlo a uno. Recuerde cuán grande era el amor de Dios y la misericordia de Dios por David, que inmediatamente mandó Dios al profeta a decirle: ¿sabes qué? Fallaste. Ese es el gran amor y la gran misericordia de Dios, que inmediatamente Dios envía a tocarle la puerta, a decirle: has fallado, has fallado. Pero David reconoció que había fallado, reconoció. Cuando Dios le envió al profeta, él reconoció. Y hay muchos bárbaros cristianos, decir evangélicos, bien bíblicos, que en todas mandan textos y mensajes a los hermanos y le mandan a decir toda la gloria de Dios, y qué bonito hablan. Pero la pregunta es: ¿así lo vivimos? Usted que está allá en las redes sociales, yo también aquí. Usted que habla mucho de Dios, aquellos que predican y practican el pecado, Dios le está dando la oportunidad. Si no les manda el profeta es porque Dios ya los hizo a un lado. Y no dice: no siento nada, yo peco y no siento nada, nada me pasa. Pues sí, por supuesto que nada le va a pasar, porque el Espíritu Santo se apartó. Ya no siente la presencia de Dios, porque el cuerpo está enfermo, el espíritu está contristado, ya no siente gozo. David le dice al Señor en el versículo 4, mire lo que le dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué dice David esto? Porque los ojos de Dios, dice la Biblia, están en todo lugar. Así es que no importa, amado hermano, amigo, de dónde hace el pecado. David lo hizo a oculto, Dios lo sacó a luz. Y a pesar de que era el ungido de Dios, Dios lo sacó a luz porque lo amaba, y lo ama a usted también, y le está dando una oportunidad, porque Dios nos da las oportunidades todos los días. Dios todos los días nos da la oportunidad. El ojo de Dios está donde quiera. Por eso dice: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. No hay nada que Dios no pueda quitar, porque el Santo Espíritu de Dios está ahí. Y otro de las consecuencias, aparte de lo que le dije, enferma el alma, arruina la mente, o está ahí siempre en la mente,
deshonra a Dios el pecado, enferma el corazón, pierde el gozo, porque eso dice, hermanos, versículo 6 dice aquí: tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y luego le dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y luego dice: hazme oír gozo y alegría. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Le dije, David estaba enfermo, sentía un dolor en los huesos, sentía todo su cuerpo se estaba lleno. Por eso le dice que lo purifícame, límpiame, hazme oír gozo. Ya no había gozo en su corazón. Todas las cosas que pasaban ya no le traían gozo, alegría. La felicidad no es solamente, hermanos, los momentos alegres, felices, porque la felicidad y el gozo son totalmente diferentes. La felicidad es cuando acontecen cosas bonitas, hermano, y uno se siente alegre, uno está feliz por lo que está aconteciendo, tiene salud y todo. Pero el gozo es aquel, hermano, en todo momento, en las tribulaciones se goza. Por eso dice Pablo: gozaos y una vez más, gozaos, está siempre gozoso. Porque el que tiene, hermano, el Señor siempre está gozoso. Y aunque esté enfermo físicamente, pero la presencia de Dios está ahí, porque el gozo del Señor, dice la Biblia, es nuestra fortaleza y es nuestra alegría. La alegría que el mundo da, hermano, o la alegría que dan el licor, la droga, esas son alegrías pasajeras. Pero el gozo que trae Dios, ese es grande y maravilloso. Pero aquellos que andan en pecado no pueden sentir el gozo de Dios, no pueden sentir la alegría de Dios, porque el peso que llevan adentro de su alma es grande. Y aunque se rían de oreja a oreja, pero es una sonrisa falsa. Pero aquel hermano que trae ese gozo, ese viene, hermanos, contento. La Biblia dice que la presencia de Dios hermosea el rostro. Y por eso es, hermano, que nosotros, aunque temos lo que estemos pasando, nosotros siempre andamos gozosos y sonreímos, hermano, a lo que venga, porque sabemos que tenemos al Señor. El Señor está delante de usted. Por eso yo le digo, hermano, no se preocupe. Si usted anda bien con Dios, usted continúe alabando a Dios, y ese gozo no se le va a quitar, porque si usted honra a Dios, Dios lo va a honrar. La Biblia dice que Dios honra al que le honra. Si tú honras a Dios, si tú te apartas del pecado y tú huyes de él, Dios te va a honrar. Y es bíblico. Lee la historia de José. José honró a Dios. Cuando la mujer de Potifar llegó y le dijo: duerme conmigo, él le dijo: no puedo, porque no puedo fallarle a Dios y a mi amo. Primero puso a Dios antes que su amo. ¿Qué le dice David? El versículo 10. Miren, el versículo 10, David le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. En otras palabras, David estaba reconociendo, hermanos, estaba reconociendo todo el daño, toda la desconexión que había tenido con Dios. Él la estaba reconociendo. Y le dice: crea en mí un corazón limpio. Dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él se sentía vacío. Le dije, contristó el espíritu.
El espíritu apretaba la llaguita y David decía: ay, me duele, Señor. Pero le decía: pero más me dolió a mí, más me dolió a mí cuando tú te estabas gozando, cuando tú te estabas deleitando en ese pecado, cuando tú te estabas deleitando en la murmuración, en el chisme, en eso. Ahí está el Señor diciéndote: no, no, no. Por eso le dice una vez más en el 12: vuélveme el gozo de tu salvación. Y el espíritu doble me sustente. Se sentía vacío, se sentía solo, aunque él tenía 600,000 soldados que estaban a la par de él. Cuando él salía, hermano, era una tropa de hombres que andaban con él, pero él se sentía solo, porque Dios no estaba con él. Acuérdese que David fue perseguido por su propio hijo. Después de esto que pasó, fue perseguido por su propio hijo. Todo el pueblo de Israel, las 12 tribus estaban contra él. Unos poquitos hombres estaban con él. Porque le dice: vuélveme el espíritu, que me sustente doble, porque yo ya no aguanto. Pero muchas veces no pensamos en eso antes de hacer la maldad. Porque no solamente el adulterio, la fornicación, la borrachera son los pecados que nos apartan de Dios. También esos pecaditos pequeñitos que pensamos que no son graves, tarde que temprano comienzan a hacer efecto en nuestra vida. Y una de las cuales, con lo cual voy terminando, es otra de las cosas que destruye el pecado, es el testimonio que Dios ha hecho en nosotros. El testimonio, la credibilidad se pierde, hermanos. Y una de las cosas más difíciles para recobrar es la credibilidad. Cuando usted y yo somos mentirosos, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros pensamos: no, ya le mentí. Acuérdese que todas las cosas son premeditadas. El pecado se premedita. El pecado comienza con una visitadita por ahí, clandestina. Así es lo mismo. La mentira se planifica también. Y ya va planificando todo. Y va destruyendo todo lo que Dios ha construido en usted o en mí. El pecado arruina también el testimonio, no solamente, hermanos, ante los hombres, sino el testimonio con Dios. Porque recordemos, hermano, que el testimonio que nosotros tenemos de Cristo Jesús debe de permanecer. Por eso dijo el Señor: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal pierde su sabor, entonces ya no sirve para nada. Si nosotros como cristianos, hermano, perdemos, hermano, el testimonio, pisoteamos el nombre del Señor, no solamente vamos a ser reprobados por el Señor, sino que perdemos la credibilidad. Muchos hombres que andaban con David ya no le siguieron, ya no le confiaban, porque desconfiaban de él. Le costó, no sé cuánto tiempo le costó para devolver la credibilidad, para que su testimonio se restaurara, porque cuesta mucho tiempo. Porque acuérdese que Dios tiene una gran misericordia, que Dios, hermanos, si nosotros hemos fallado, Dios nos perdona y punto. Dios te dice: yo te limpio, yo te perdono de tu pecado, tu rebelión se ha quitado. A David Dios lo perdonó, pero su pueblo no lo querían perdonar. El pueblo, nosotros los seres humanos, somos bien malos. Somos malos, hermano.
Porque no queremos, hermano, nosotros para poder reconocer y poder entender el error o la falla, la falta de un hermano, nosotros queremos años, pasan años y todavía sentimos eso, y Dios no es así. Y cuando también es una de las virtudes de aquellos que verdaderamente han creído en el Señor, que aprenden a perdonar y no se vuelven a acordar de esas cosas, el agravio que alguien le hizo. Dice, no se preocupe, ya no se preocupe, ya estuvo, ya me olvidé de eso, ni se acuerde de eso. Qué hermoso fuera, hermano, que así fuéramos todos, ¿verdad? No, mire, no se olvídese, eso ya pasó. Ahora podemos usar ese dicho que dice, mire, hermano, olvídese todo eso. Borrón y cuenta nueva, sigamos adelante en Cristo Jesús, porque el gozo del Señor, el Espíritu Santo están con nosotros, y sigamos adelante. No se preocupe por lo que ya pasó, porque lo que ya pasó ya quedó atrás. Así es Dios. Pero nosotros no así. Pero sí, es uno de los efectos bastante graves o grandes también. El testimonio, la credibilidad mengua, y para volverla a recuperar lleva mucho tiempo. En cambio Dios no. Aunque sí, el pecado siempre trae consecuencias. No hay ninguno de los en la historia de la Biblia que hayan fallado a Dios que no hayan tenido consecuencias. Todos. Pero todos los perdonaron, todos los perdonó Dios. David ya está con el Señor allá, y nosotros debemos de aprender. Esa cualidad tenía David, que David perdonaba, porque como tenía el corazón como Dios. Por eso a David lo majaron muchas veces, hicieron lo que quisieron muchas veces, los mismos que estaban con él. Se le rebelaron varias veces, hasta sus propios hijos, por la dulzura del corazón de él. Se aprovechaban, porque él era muy dulce, era muy tierno. Por eso los hijos, usted ve cuántas veces los hijos quisieron usurparle el trono. Decían, no, si mi papá es una miel, mi papá no va a decir nada, lo que le hagamos. Aquel le violó a su hija, hermano, y el Señor, mi papá no dice nada, porque era un pan de Dios, para decirlo así. Por eso se aprovechaban. Pero él ya está en la presencia de Dios. Aunque pues tiene un pequeño, bueno, la Biblia dice, falló, y muchos fallaron, pero reconocieron que solo en Dios estaba la renovación, la restauración solamente está en Jesucristo. Por eso dice la Biblia que Dios envió a Jesucristo para reconciliar los hombres con Dios. Así es que tenemos, hermanos, una gran bendición, que tenemos un Dios misericordioso. Así es que yo te digo, hermano, que estás ahí en tu hogar, en tu casa, si tú te has mantenido fiel, firme en los caminos de Dios, lucha y pelea la batalla. Aunque se levanten malos pensamientos o malas influencias que hayan dicho de ti, no te preocupes. Si no es cierto, no te preocupes, así dice la Biblia. Dice Pedro, si te están acusando por malhechor y no es así, glorifica a Dios, porque Dios es el que te va a exaltar. Pero si es cierto, es urgente que vayas a la fuente de perdón que es Dios, como lo hizo David. David no se quedó ahí, David no se estancó. David le pidió perdón a Dios, le dijo, lávame muchas veces. Porque ¿sabe cuál fue lo último que hizo David? Al sentirse libre, porque creo, hermanos, que
yo le puedo testificar el primerito día de mi conversión, yo me sentí libre, absolutamente libre de una carga de pecados. Yo no sé cuántas libras traía de rebelión, de pecado sobre mí, solo Dios sabe. Pero yo sentí una gran paz en mi vida, que el siguiente día muchas personas se lo pueden testificar, que aún mi apariencia ya no era la misma el siguiente día que el Señor me perdonó. Por eso David estaba tan agradecido, y usted debe de estar tan agradecido y agradecida. Yo no sé cuánto le perdonó el Señor, sé lo que el Señor me perdonó a mí, y el Señor ya no se acuerda de él. Y por eso es que nosotros ahora lo que debemos de hacer es darle gloria a Dios. David dice en el versículo 19, el último versículo, entonces dice, te agradaré o te agradarán los holocaustos de juicio, en holocausto y ofrendas del todo quemadas. Entonces ofrecerán becerros sobre el altar. Cuando nosotros estamos limpios, pues ninguno de nosotros es perfecto, no me vaya a malinterpretar, ninguno de nosotros es perfecto, pero cuando nosotros le huimos al pecado y tratamos de huirle y no lo practicamos, todos sus sacrificios, todas sus ofrendas, todas sus oraciones, esas van a llegar a la presencia de Dios. No tendrán ningún obstáculo, porque el camino hacia el cielo lo levanta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que transmite esa alabanza, esa oración, ese sacrificio de gloria y alabanza que usted le ofrece a Dios. Por eso dice la Biblia que los sacrificios de los impíos son abominación a Dios. Las obras de los injustos, de los pecadores, dice la Biblia, que son trapo de inmundicia para Dios. Pero dice que los sacrificios de los justos, los sacrificios de los hijos, dice la Biblia, que son agradables al Dios de los cielos. Por eso David dice, yo voy a presentar la ofrenda, los becerros ante el altar, al altar de Dios. Y la Biblia dice que descendía fuego de los cielos. Por eso cuando nosotros le ofrecemos a Dios algo, y lo dice la Biblia. Dice la Biblia que cuando tú si tú traes tu ofrenda, dice, y tienes algo contra tu prójimo, dice la Biblia, deja tu ofrenda ahí, no la traigas al altar todavía, reconcíliate con tu hermano, entonces traes tu ofrenda, dice, y tu ofrenda va a ser bien recibida. Pero hay unos que dicen, si es así, ni doy ofrenda ni me arreglo con el fulano. O no dicen, así es, hermano. Hay muchos que dicen, bueno, si Dios no va a recibir mi ofrenda como en ofrenda, entonces mejor no ofrendo. Pero yo no quiero verle la cara a ese fulano. Pues déjeme decirle que el fulano que tal vez usted no quiere reconciliarse con él, ese se va a ir al cielo y usted no se va a ir por orgulloso, por orgullosa. Porque es necesario, dice la Biblia, estar en paz con Dios y con el prójimo. Si usted y yo no estamos en paz con Dios y con el prójimo, no nos iremos al cielo. Por eso David quería estar en paz con Dios primero y luego con el prójimo. Recuerde que la Biblia dice en el libro de Proverbios, cuando tus obras son rectas ante los ojos de Dios, dice la Biblia, aún dice la Biblia, Dios hace estar en paz a tus enemigos contigo. Cuando tus caminos son rectos ante los ojos de Dios, Dios hace todo, hace estar en paz tus vecinos. Pero cuando tus caminos son torcidos, prepárate, porque Dios, si eres hijo o hija, Dios va a mandar forma para reconciliarte. Por eso, ya para terminar, esa es la verdad. David tuvo que reconocer que falló,
y lo logró y se fue al cielo. Allá está. Nosotros aún nos resta todavía tiempo en esta tierra. Cristo está a la puerta. Y si nosotros no estamos en paz con Dios, no estamos reconciliados, no estamos bien con Dios, tenemos rencor con el hermano, tenemos problemas con el vecino, es necesario que nos pongamos a cuenta con Dios y con el prójimo, dice la Biblia, no lo digo yo. Y hay muchas porciones. Búscale todas las porciones en la Biblia, vete a Google y dile, quiero saber cuáles son todas las porciones de estar en paz con el prójimo, y te van a salir un montón de versículos. ¿Qué es lo que tienes que hacer para estar en paz con Dios y con tu prójimo? Escudriñalo, escudriñémoslo y te vas a dar cuenta. Para eso sirven estos aparatitos, no para estar ahí testeando, chismeando con los demás, sino para aprender más de la Biblia. ¿Cómo podemos estar en paz con Dios y con el prójimo? Si no lo encuentras en la Biblia, busca los versículos, después lo lees y ahí vas a ver cómo Dios te va a hablar a través de su palabra, porque Dios es hermoso. Amén. Así que cerremos nuestros ojos en esta hermosa tarde y pidámosle a Dios que Dios nos ayude, porque hay una profunda necesidad en cada uno de nosotros de pedirle a Dios. David le dijo, límpiame más y más con hisopo. También nosotros lo podemos decir, ahí en tu hogar, ahí en tu casa, le puedes pedir perdón a Dios juntamente conmigo en este lugar. Amantísimo Padre que estás en el reino de los cielos, Señor, te damos gracias, Señor. Aquí estamos, Jesús. Reconocemos, Padre Santo, que somos humanos, Dios, que somos humanos y tenemos muchas, pero muchas formas de tentaciones, Dios, pero solamente hay un Dios grande, hay un Dios poderoso que nos puede ayudar, que nos puede limpiar, Señor. Por eso, Padre, aquí estamos hoy, Señor. Si hay algo, Señor, en lo cual te he contristado, Señor, tal vez, Señor, sin creerlo, Señor, sin pensarlo, Dios, he pecado contra el cielo y contra ti. He defraudado, Señor, a mi hermano, a mi prójimo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te pedimos, Señor, perdón con mis hermanos que están conectados allá, Señor, en las redes sociales, Padre. Yo te pido, Señor, que tú toques sus corazones y que también, Padre, tú les des perdón, Señor, y que les des el gozo, la paz, la alegría, Dios, que es necesario, porque tú ya estás a las puertas, Jesús. Tú ya estás para venir, Señor. Y lo que queremos, Señor, es estar limpios, Señor. No queremos estar solamente almidonados y planchados. Queremos estar lavados, Señor, con tu sangre preciosa, Señor eterno. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te ruego, Señor amado, que tú bendigas todos los oyentes, Señor, del internet, Padre, todos los que estuvieron conectados, Padre. Que tu gloria, que tu amor, que tu misericordia los guarde, los cuide, Dios. Y que reconozcamos, Señor, uno como un solo hombre, como un solo pueblo, Señor amado, que tú vienes pronto y que tenemos que estar limpios y unidos, Dios, en un mismo sentir, en un mismo amor. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús lo pedimos, lo rogamos y te damos gracias, Señor. Aleluya, te bendecimos, Padre. Te damos la gloria, Señor. Amén y amén. Y antes de finalizar, quisiera yo, allá los que están allá en sus hogares, si usted le ha fallado a Dios, si usted es cristiana o cristiano, ha andado en los caminos de Dios y por alguna razón se ha apartado, pecó, pero hoy quiere reconciliarse como se reconcilió David, es un buen día, es un buen momento para hacerlo. Y solo lo que tiene que decirle es: Señor, reconozco que he pecado. Como dijo David, reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado. Y solo dígale: perdóname, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa y ayúdame. Y Dios te va a perdonar. Dile: Señor, perdóname, te fallé y límpiame con tu sangre. Y luego dile: ayúdame a continuar en este camino, a no fallarte, así como lo dijo David.
Todo lo tenemos que hacer, hermano, todos los días de nuestra vida. Tenemos que decirle al Señor, Señor, si he fallado, perdóname. Amén. Así que los que lo hicieron, qué bueno que repitieron esa oración, porque el Señor es justo y misericordioso para hacerlo. Amén. Así que también los anuncios serán, primero Dios, con la ayuda del Señor, estaremos aquí el viernes una vez más. El viernes comenzaremos las alabanzas, porque en realidad, pues, verdad, vamos a transmitir las alabanzas, pero así, verdad, solamente el audio, la música, pues porque la podemos pregrabar y la podemos grabar antes, pero lo vamos a hacer, hermano, en vivo, aunque no tenemos toda la banda, pero por lo menos con 3 que vienen a ayudarme, y ahí vamos. Así es de que, pues, usted lo que quiere es gozarse en las alabanzas, y pues gócese mientras estamos en esta tierra, en la presencia de Dios. Estaremos aquí el viernes, y el domingo ya para la otra semana o para el otro mes estaremos ya en un local abierto donde podemos reunirnos toda la iglesia. Esa es la bendición más grande que tenemos. Sería de este viernes al otro viernes, estaríamos dando el primer servicio en vivo y en directo con toda la iglesia, que somos como 35, 40, pero ya es toda la iglesia. Entonces estaremos todos juntos ese día, primero Dios, si el Señor no ha venido, de este viernes al otro, que ya es agosto. Pero mientras tanto estaremos aquí el día viernes y el domingo. El día martes no estaríamos transmitiendo de hoy en 8, porque vamos a estar preparándonos para ver cómo vamos a trabajar en el otro lugar, porque es un lugar abierto, y es en Lancaster, no está tan lejos. Así es de que, para que no diga está muy lejos, va a ser en Lancaster. Ahí le vamos a estar dando la dirección para que usted pueda, muchos ya conocen. Así es que, primero Dios, mientras volvemos a este local, o lo vuelven a permitir a reunirnos, porque no queremos, hermanos, verdad, solamente estar transmitiendo en vivo, sino que también queremos que los hermanos, como dice la Biblia, juntos en armonía, alabando a Dios. Amén. Así que nos miramos con la ayuda del Señor el viernes una vez más, así que sigamos adelante. Pero antes vamos a orar. Vamos a orar por la ofrenda. Olvídese, no vaya a pensar que no, nuestros compromisos siguen. Así que vamos a orar por la ofrenda. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, bendice, Señor amado, tu pueblo dadivoso. Allá en sus hogares, Señor amado, los hermanos están recogiendo, Señor, su ofrenda para un día, Señor, ya recuperarla o recogerla. Dios, bendice a los hermanos, los diezmos, Señor, que mis hermanos están apartando, Dios, allá en sus hogares. En el nombre poderoso de Jesús, bendícelo grandemente. Gracias, Señor, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos, y al pueblo, Señor, decimos amén. Así es de que Dios me lo